como estamos reflexionando en el tema de la familia, ahora casi siempre comúnmente se escucha en diferentes iglesias hablar de que sobre la familia en la fe, otros dicen de la fe, y entonces vamos a reflexionar ahora sobre eso. En la familia ocurre de todo, cosas positivas, cosas negativas, cosas que edifican y cosas que destruyen también. Se cometen pecados, se cometen injusticias, se cometen actos de justicia también dentro del seno familiar, se cometen delitos dentro de la familia. Por eso es que no hay que idealizar tanto eso, pero tampoco hay que despreciar eso a la vez. ¿Cuál es mi actitud frente a la familia? Eso es lo importante que hay que destacar aquí. Y si yo soy miembro de una iglesia, y si yo también, además de ser miembro de una iglesia, soy cristiano o cristiana, entonces se espera esa actitud dentro del seno de la familia. La iglesia es como la familia, es una organización social también. La familia es una organización social. Yo decía eso el jueves, que se dice de que la familia es una organización social por excelencia donde uno, cuando nace en el seno de una familia determinada, aprende, de todo aprende. ¿Quiénes les enseñan a mentir a los niños? Los adultos de la familia. Eso no lo aprenden en la calle. Si no mienten, es porque entonces dentro de esa familia le han enseñado a no mentir, a no esconderse, así como, por ejemplo, los niños cuando saben que han roto algo, rompieron algo, esconden eso para que su papá y su mamá no los descubra. Eso es un indicador. Eso es claramente un indicador de que ahí hay una situación difícil que hay que arreglar. Si viene un niño y una niña y le dice, fíjate que quebré esto, no se quebró, fíjate que quebré esto, ahí es porque los papás y las mamás les han enseñado lo adecuado, lo correcto, porque uno no evade la responsabilidad, ¿verdad? En la iglesia es igual. En la iglesia es una organización social. Yo decía uno de los jueves que la iglesia es una institución, pero también la iglesia es una organización, es una comunidad de fe de la que se espera que responda a las demandas, a las exigencias, a los llamados de parte del Evangelio. El texto que hemos leído ahora es el primero de 3 relatos que Lucas nos va a proporcionar en este libro de los Hechos. Lucas es el que escribe este libro. Y entonces este es uno de los primeros relatos que nos describe de manera muy general, de manera muy somera, muy superficial, cómo era cierto tipo, ciertos aspectos cotidianos de la comunidad de fe. No son iglesias, ni se llaman iglesia en ese momento, de la comunidad de fe en Jerusalén. ¿Se acuerdan de que hace algunos domingos yo hablé siempre en este capítulo 2, sobre la presencia del Espíritu Santo? Hablé sobre a quiénes llegó eso. ¿Por qué llegó el Espíritu Santo a ellos? Eso lo hablé hace 2 domingos. Entonces, ya sabemos nosotros también de que el Espíritu Santo a quiénes llegó, por qué llegó y para qué llegó también. En este sentido, Lucas entonces nos escribe en este libro, es
un resultado del Espíritu Santo. Es el resultado muy importante a consecuencia de la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está para cuestiones abstractas, sino totalmente lo contrario, porque funge, actúa a través de las personas. Dice en el versículo 43, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ese dato, solamente ese versículo, nos plantea de que esa comunidad tiene una práctica, tiene una vivencia, y lo hace afuera, en la comunidad, o sea, en la ciudad de Jerusalén, en los barrios de la ciudad de Jerusalén. El actuar de esa manera de la comunidad de fe está afuera del lugar de donde se reúnen. No tenían templos ellos, ¿verdad? No tenían templos. La comunidad de creyentes en Jesús entonces entendió que debía de interactuar con la comunidad, porque para eso fueron llamados, no fue para otra cosa. La presencia del Espíritu de Dios, si recuerdan, era para eso, porque era para convertir a los que tenían el Espíritu en testigos de Jesús. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último del mundo, ¿verdad? El cambio que se experimentó a raíz del bautizo de la presencia del Espíritu Santo es evidente en este versículo 43. No hay de otra. No hay de otra. Una comunidad de fe como esta testifica de Jesús, testifica en quién han depositado su fe, su esperanza y su amor. En el 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los que creían, ¿qué hacían? Los que creían, juntarse, reunirse, congregarse. Eso es lo que hacía. ¿Qué me hace ser familia? ¿El apellido? ¿Me hace ser familia el apellido? Absolutamente no solamente eso, ¿verdad? ¿Qué me hace entonces ser una comunidad de fe? ¿Qué me hace ser una comunidad de fe? Estos creyentes que relata Lucas en el capítulo 2 estaban reunidos bajo una creencia en común. Compartían entonces eso de acuerdo al versículo 44. Tenían todas las cosas en común. Entonces uno cuando lee eso, lo que inmediatamente le sale el materialismo a uno, ¿verdad? Entonces tenían cucharas, por ejemplo. No, ¿verdad? No pensamos en eso. Las actitudes tenían en común. Los propósitos tenían en común. La esperanza tenían en común. El Espíritu Santo lo tenían en común. Vos tenés más Espíritu Santo que yo, ¿verdad? No. Ese tipo de cosas no van ahí, ¿verdad? Con el Evangelio. Lucas nos ha compartido en estos versículos. Quiero agregar el 45 cuando dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, que en esa comunidad de creyentes, en esa comunidad de fe, habían personas necesitadas, como ahora. Siempre ha habido eso, siempre ha existido eso. Pero entonces los apóstoles mandaban a que vendieran sus propiedades. No aparece eso ahí. No existe eso ahí. Lo que sí aparece
es que algunos de ellos tenían propiedades, otros tenían bienes y los vendían, pero repartían de acuerdo a las necesidades de cada quien. ¿Qué es lo que descubro yo de todo eso? Que Lucas nos está queriendo decir que era una comunidad de hombres y de mujeres de diferentes edades que experimentaban, procedían, asumían también diferencias sociales. No todos tenían bienes, no todos tenían propiedades, no todos tenían las mismas necesidades, pero lo que sí existía era una solidaridad común en donde entonces se quería erradicar la necesidad de algunos. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esas prácticas, aquí ya vamos a entrar en el versículo 46 y 47. Lo que hemos visto era la práctica hacia afuera de la comunidad. Y ahora vamos a ver cuál era la práctica hacia adentro, en donde también donde también existía toda una práctica espiritual de la comunidad de fe. Porque no eran un club social, eran una comunidad de fe. No era un club, sino que era una comunidad de creyentes. Por eso es que entonces esta comunidad no se asemejaba a ninguna otra asociación o clubes que podían existir en ese momento. ¿Qué es lo que hacían entonces estos creyentes? Perseveraban unánimes cada día en el templo. Acudían al templo, particularmente a las oraciones, porque ellos todavía mantenían esa vinculación con el templo, porque el templo era un referente muy enquistado en sus mentes, que todavía les costaba despegarse de ahí, de eso. Pero en ese momento histórico estaba bien. La vida los iba a llevar a otra cosa, ¿verdad? Más adelante. Yo decía de que al inicio de que Lucas nos plantea, este es el primero de 3 relatos sobre este tipo de cómo vivían los cristianos, dice la gente, ¿verdad? Comúnmente, cómo vivían la comunidad de fe. Es bien interesante porque cuando ustedes confrontan este relato, el segundo, junto con el ejemplo de Ananías y Zafira, ahí les va a chocar, ¿verdad? A mí me choca eso, ¿verdad? Me choca eso. Me choca eso en el sentido literal, de golpear, ¿verdad? Eso. Porque es que ahora, a pesar de mentir, no ocurre lo mismo. ¿Es que acaso no mentimos? Va a ser interesante cuando llegue ese texto, ¿verdad? O voy a hacer como hacían otros en épocas anteriores. Mejor se lo saltan, ¿verdad? Y ya no me meto en eso. Pero es bien interesante esa cuestión. Es bien interesante porque por aquí se ve un esfuerzo de la construcción de la comunidad de fe. Una construcción que está basada en la creencia. Está basado en la inspiración del Espíritu Santo. La gente iba, los integrantes de la comunidad, todos los días, practicando una oración. Anteriormente también ha dicho Lucas en este capítulo de que se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Pero era una cuestión constante, no esporádica, sino transversal, cotidiana, latente. Iban a las oraciones diarias al templo, pero también compartían el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tal parece que esto es una intencionalidad. La construcción de la comunidad de fe es algo que se hace de manera intencional. No cae del cielo eso. Si sus integrantes no hacían lo que estos hacían, iban allá a la calle, o sea, a la calle de ellos, ¿verdad? A la comunidad en Jerusalén. Sanaban gente, hacían señales, hacían, dice aquí, maravillas. ¿Con quién? Con gente necesitada también. En el capítulo 3 aparece un ejemplo de eso. De cómo Pedro y Juan entonces sanan a una persona ahí. Que el texto dice que es cojo, pero de esas cojeras que no pueden caminar, ¿verdad? Porque dice el texto que lo llevan y lo llevan precisamente para que vaya a una de las puertas del templo a pedir dinero y lo llegan a traer también, ¿verdad? No dice que lo llegan a traer, pero uno deduce que si lo llevan es porque lo traen. Entonces, hermanos y hermanas, construir una iglesia cuesta mucho. No es de solamente el aporte de algunos, es de todos y de todas. Construir una familia cuesta. Esa no es solo responsabilidad de papá y mamá, de los hijos también y de las hijas. Obviamente cuando crecen, ¿verdad? Cuando crecen, obviamente. Cuando son bebés, no, pues, ¿verdad? Pero construir una familia es algo que se hace intencionalmente. ¿Cómo vamos a edificar esta familia? Esa es una puesta en común. Es una decisión que los adultos deben de tomar. ¿Qué valores vamos a enseñar a los hijos, a las hijas? ¿Qué práctica les vamos a enseñar? ¿Les vamos a enseñar a ser honestos o deshonestos, por ejemplo? ¿A ser sinceros o no? Cuando construimos una iglesia o una comunidad, entonces vemos el concurso de la gente aquí. Se reunían, y no es cuestión de que solamente se reunían, no solamente se reunían para partir el pan y las comidas, sino también la actitud, ¿verdad? Dice un antropólogo, Levi Strauss, un brasileño, que no hay mejor forma que conocer a los pueblos que en la comida, ¿verdad? ¿Cómo comen? Aquí, por ejemplo, esto de la alimentación es una onda muy, muy propia de aquí. Y a mí me gusta, ¿verdad? Cómo en un momento de comida se rompen ciertos protocolos, se altera la fraternidad, se profundiza, ¿verdad? Esa cuestión, no es que a mí no me toca, no, ¿verdad? Allí nadie le ha pedido ayudar a nadie y se mete a ayudar. Me he fijado en eso aquí. A nadie le dicen, miren, nos ayuda a recoger la mesa. No, hay gente que lo hace así, voluntariamente, sin necesidad de ser invitado. Eso dice mucho también. Dice mucho positivamente hablando. La iglesia se construye también en los valores, en la fe, en la esperanza. Nosotros, ¿saben cuántos estamos ahorita aquí? Somos 106 actualmente aquí. Con niños y niñas somos 113 actualmente, en este día. Estos 113 tienen una responsabilidad con Dios buena, bonita, de ser partícipes y sujetos en la construcción, edificación de esta iglesia.
en donde todos somos responsables, en donde todos tenemos el privilegio de aportar talento, capacidades, buen humor, diversión, alegría, entusiasmo, esperanza, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que aprender de esta comunidad de fe de creyentes en Jesús, de que actuaban de una manera determinada, inspiradas por el Espíritu Santo, convencidos de que su fe era una fe real en un Jesús que fue asesinado y resucitado y está vivo y presente, que nos ha llamado a ser testigos de su reino y testigos de toda la vida de Jesús. Ese privilegio hay que asumirlo como eso, como un privilegio, en el cual no es que lo ha llamado un humano, sino que lo ha llamado Dios a convertirse en iglesia y en una iglesia viva y presente en medio de un país determinado, en un municipio determinado, pero con la firme convicción de que Dios está con nosotros y el Espíritu Santo también está con nosotros. Hermanos y hermanas, seamos iglesia. Amén.